De acuerdo. Empecemos por desarmar esa idea de que borrar un mensaje es un simple acto de cobardía o indecisión. Es más bien un mapa del tesoro, donde la X marca el lugar exacto donde tu deseo de conectar choca de frente con tu miedo a ser visto. Y para leer ese mapa, primero necesitamos identificar el terreno. Existen, a grandes rasgos, tres arquetipos de borradores de mensajes, y es muy probable que tú te muevas entre ellos, dependiendo del día, de la persona, de la hora. El primero, y quizás el más común, es el perfeccionista. Para el perfeccionista, un mensaje de texto no es una simple comunicación, es una escultura. Cada palabra es un golpe de cincel, cada coma una curva delicada, cada emoji una capa de barniz. Lo escribe, lo lee, lo reescribe, cambia "Hola, ¿cómo estás?" por un "¿Qué tal? ¿Cómo va todo?". No, suena muy informal. Mejor "Hola, espero que estés muy bien". No, demasiado formal, casi como un correo de trabajo. Y así, en un laberinto de matices que solo existen en su cabeza, finalmente encuentra la combinación que le parece perfecta. La envía. Y por un instante siente el orgullo del artista que termina su obra. Pero el terror del perfeccionista no es el rechazo, es la imperfección. En cuanto el mensaje sale de su control y aterriza en la pantalla ajena, lo vuelve a leer y de pronto ve una falla. Una palabra que podría tener un doble sentido, un tono que podría parecer más frío de lo que pretendía. No es que se arrepienta de lo que dijo, se arrepiente de cómo lo dijo. El mensaje ya no es una representación fiel y perfecta de su pensamiento, está manchado. Y el botón de eliminar para todos es su única forma de retirar la escultura del museo antes de que el crítico, la otra persona, pueda juzgarla. No borra el sentimiento, borra la mala ejecución. Es una batalla contra la entropía del lenguaje, un intento desesperado por controlar cómo se recibe su mundo interior, pulcro y ordenado, en el caótico mundo exterior. Ahora vayamos un paso más allá. ¿Qué pasa cuando el miedo no es a la forma, sino al fondo? Cuando el problema no es la palabra, sino la consecuencia de esa palabra. Aquí conocemos al segundo arquetipo, el estratega ansioso. El estratega no ve una conversación, ve una partida de ajedrez. Cada mensaje es un movimiento calculado. Si yo digo esto, él probablemente responderá aquello, y entonces yo tendré que. Su mente opera 3, 4, 5 jugadas en el futuro. El objetivo no es la comunicación pura, es lograr un resultado, obtener una invitación, evitar un conflicto, mantener el interés de alguien, proyectar una imagen de seguridad o de misterio. Envía el mensaje, el peón avanza. Pero inmediatamente el tablero en su mente se ilumina con todas las posibles contrajugadas del otro, y casi todas son catastróficas. Si se mostró demasiado interesado, perderá el poder. Si se mostró demasiado distante, perderá la oportunidad. Si hizo una broma, puede que no la entiendan. Si fue serio, parecerá aburrido. El estratega ansioso vive aterrorizado por el ¿qué tal si? A diferencia del perfeccionista, que teme ser mal interpretado, el estratega teme ser derrotado. El doble check azul que no llega o un simple jaja como respuesta no es una simple reacción, es un jaque. Y el botón de eliminar para todos no es un borrador, es un botón de reinicio. Es la fantasía de poder retroceder el tiempo, retirar la pieza del tablero y fingir que ese movimiento nunca existió. Es un acto para recuperar el control, no sobre las palabras, sino sobre el juego. El silencio que deja el mensaje borrado es para él preferible a una respuesta que confirme su peor escenario. Es un repliegue táctico a la seguridad de su propia mente, donde aún puede ganar la partida porque nunca la jugó. Pero ni el perfeccionista ni el estratega se comparan con la fuerza visceral del tercer tipo, el que no esculpe ni calcula, el que simplemente estalla. Este es el abrumado emocional. Para este arquetipo, el celular no es una herramienta, es una herida abierta.
El mensaje no se piensa, se siente. Es un torrente de emoción cruda que en un momento de soledad, de ira, de euforia o de profunda tristeza necesita salir. Es el párrafo larguísimo enviado a las 3 de la mañana después de una discusión. Es la declaración de amor impulsiva. Es el reclamo lleno de furia que no pudo decirse a la cara. En el momento de enviarlo, se siente como una liberación catártica, como si por fin se hubiera quitado un peso de encima. Pero esa sensación dura apenas unos segundos, porque en cuanto la emoción baja de intensidad, llega la claridad. Y con la claridad, el pánico. El ¿qué acabo de hacer? De pronto, se ve a sí mismo desde fuera, expuesto, vulnerable, desnudo. Acaba de entregarle a la otra persona un poder inmenso, el poder de sus sentimientos más profundos, sin filtro alguno. Y la vergüenza, el arrepentimiento, lo que en inglés llaman vulnerability hangover, la resaca de la vulnerabilidad, es tan abrumadora que el impulso de borrar es casi un acto reflejo. No es un cálculo, es una reacción de supervivencia. Es como si su mano se hubiera quemado y la retirara del fuego instintivamente. Borrar el mensaje es un intento desesperado de meter el genio de vuelta en la botella, de cerrar la presa después de que el agua ya se ha desbordado. No quiere ocultar una mala estrategia o una palabra imperfecta. Quiere ocultarse a sí mismo. Quiere borrar la evidencia de que sintió tanto, tan fuerte. Y en esa fracción de segundo, el borrado se siente como la única opción lógica, una medida de control de daños. Pero aquí es donde reside la gran trampa de la ansiedad. El acto que realizas para calmarla, en realidad la alimenta. Porque la ansiedad no se va con el mensaje. Se transforma, muta. Pasa de ser el miedo a ser mal interpretado a convertirse en el miedo a haber generado sospecha. Antes la pregunta era ¿qué pensará de lo que escribí? Ahora la pregunta es ¿qué pensará de lo que borré? El vacío que dejas es un lienzo en blanco sobre el cual la otra persona puede proyectar cualquier cosa. Y tu mente, la del estratega ansioso, la del perfeccionista, la del abrumado, lo sabe. Empiezas a imaginar los peores escenarios. Quizá piensa que te arrepentiste de un halago, que escribiste algo hiriente por error, o peor aún, que estás jugando con su mente. El silencio que creaste para protegerte se convierte en un nuevo tipo de ruido, uno mucho más ambiguo y por lo tanto más tortuoso. Es el eco de una vulnerabilidad que intentaste callar, pero que al hacerlo solo le diste una nueva forma, un nuevo disfraz, ahora hecho de silencio y especulación. Pensemos en esto desde la neurociencia más básica. Hay una parte de tu cerebro, la amígdala, que funciona como un detector de humo increíblemente sensible. Su trabajo no es ser precisa, es ser rápida. No le importa si es humo de un incendio o humo de una tostada quemada. Su única orden es hacer sonar la alarma ante la más mínima señal de amenaza. En el mundo digital, un mensaje vulnerable que queda sin respuesta, un visto que se clava en la pantalla o la posibilidad de un juicio negativo son el equivalente a ese humo. Tu amígdala no distingue la sutileza. Para ella, el rechazo social es el equivalente a ser expulsado de la tribu, lo que en la sabana significaba una muerte segura. Así que cuando envías ese mensaje y el pánico te inunda, es tu detector de humo interno gritando peligro, peligro, exposición, posible rechazo. Y el acto de borrar es tu sistema nervioso intentando apagar el fuego de la forma más rápida que conoce, eliminando la fuente del humo. Es una reacción primitiva, visceral, que secuestra tu pensamiento racional. No estás siendo ilógico, estás siendo un animal de supervivencia perfectamente diseñado que vive en un ecosistema para el que no fue programado. El problema es que en este nuevo ecosistema, eliminar el humo no apaga el fuego. A veces solo hace que todos se pregunten qué se quemó. Y aquí es donde la diferenciación entre los tres arquetipos se vuelve crucial, no para etiquetarte, sino para darte un mapa, porque cada uno de estos borradores de mensajes está tratando de proteger algo distinto.
El perfeccionista protege su identidad. Su miedo es que una mala redacción contamine la imagen pulcra que tiene de sí mismo. El estratega ansioso protege su resultado. Su miedo es que un mal movimiento le haga perder la partida social. Y el abrumado emocional protege su corazón. Su miedo es que su vulnerabilidad sea usada en su contra. ¿Ves la diferencia? No es lo mismo borrar por miedo a un error de tipeo que borrar por miedo a que te rompan el corazón. Entender cuál de estos miedos está al volante en el momento en que tu dedo tiembla sobre la pantalla es el primer paso para desarmar el pánico. Es encender una pequeña luz en el cuarto oscuro de la reacción instintiva. Si eres el perfeccionista, la pregunta que te libera no es ¿cómo puedo escribir el mensaje perfecto?, sino ¿puedo tolerar ser visto como imperfecto por un momento? Se trata de un ejercicio de exposición gradual a la imperfección. Dejar una coma mal puesta a propósito. Enviar un mensaje con una palabra que no es la ideal. Y ver que el mundo no se acaba, que la otra persona probablemente ni siquiera lo notó. Si eres el estratega ansioso, la pregunta no es ¿cuál es la jugada correcta?, sino ¿estoy dispuesto a jugar un juego donde no controlo todas las variables? Se trata de cambiar el objetivo, pasar de ganar la interacción a participar auténticamente en ella. Enviar el mensaje y aceptar que la respuesta del otro está fuera de tu control. Es un acto de rendición radical al misterio que es la otra persona. Y si eres el abrumado emocional, la pregunta no es ¿cómo puedo dejar de sentir tanto?, sino ¿cómo puedo aprender a sostener mis propias emociones antes de entregárselas a alguien más? A veces, el impulso de borrar viene de haber usado el chat como un diario íntimo, esperando que el otro se haga cargo de un sentir que ni tú mismo has procesado. La pausa antes de enviar no es para filtrar, es para acompañarte, para respirar con esa emoción y preguntarte, ¿qué necesito yo de esta emoción ahora mismo, antes de necesitar algo de la otra persona? Este cambio de enfoque es el puente del que hablábamos. Mueve la atención del mensaje borrado hacia el sentimiento que lo originó. Porque la verdadera batalla no ocurre en la pantalla de WhatsApp, ocurre en el espacio silencioso entre tu emoción y tu pulgar. El acto de borrar no es el problema real, es el síntoma de una desconexión interna, de una falta de confianza en que tu sentir es válido y en que tienes la resiliencia para soportar cualquier respuesta, incluso el silencio. Porque una vez que nombras al guardián, una vez que entiendes qué tesoro está intentando proteger con tanto fervor, puedes empezar a dialogar con él. Y ese diálogo, esa negociación interna, es el primer paso para dejar de borrar mensajes y empezar a construir la confianza para sostener tus propias palabras. Y ese diálogo es donde ocurre la verdadera transformación. No se trata de ganar una batalla contra tu ansiedad, sino de aprender a bailar con ella. Es entender que ese impulso febril de borrar no es un enemigo a vencer, sino un mensajero asustado que trae noticias de lo que más te importa. Cuando sientes el pánico subir, en lugar de obedecerlo ciegamente, puedes detenerte un instante. Respira y pregúntale a ese guardián, ¿qué estás intentando proteger ahora mismo? ¿Mi orgullo de perfeccionista? ¿Mis planes de estratega? ¿O mi corazón de abrumado? Solo con esa pregunta ya has cambiado el juego. Has pasado de ser una víctima de tu instinto a ser un observador consciente de él. Ya no eres el dedo que tiembla, eres la calma que lo sostiene. La próxima vez que tus dedos vuelen hacia el botón de eliminar para todos, intenta una pausa. Una pausa de 3 segundos. En el primer segundo, simplemente reconoce el impulso. Ok, quiero borrar esto. En el segundo segundo, nombra el miedo subyacente. Tengo miedo de parecer tonto. Tengo miedo de que me rechacen. Tengo miedo de haber sido demasiado. Y en el tercer segundo, toma una decisión consciente, no una reacción de pánico. La decisión puede seguir siendo borrarlo, y está bien, pero ahora no lo haces desde el terror, sino desde el cuidado. La diferencia es abismal. Borrar por pánico te deja con más ansiedad. Borrar por una decisión consciente de que ese mensaje no te representa o no es el momento adecuado te puede dejar en paz. El objetivo final no es tener una galería de chats perfectamente elocuentes y valientes, es habitar tu vida digital con la misma compasión con la que intentarías habitar tu vida real.
Es aceptar que la comunicación humana es, por naturaleza, imperfecta, caótica y llena de malentendidos, y que en ese desorden, en ese riesgo de no ser comprendido del todo, es donde reside la posibilidad de una conexión real. Dejar el mensaje ahí, flotando en el éter digital, es un acto de fe, una pequeña apuesta a que la otra persona es capaz de recibir tu silla y, en lugar de juzgarla por estar sola, intuir que viene de un cuarto interior complejo y fascinante. Esa pequeña lápida digital, este mensaje fue eliminado, no tiene por qué ser un monumento al arrepentimiento. Puede convertirse en un recordatorio de que detrás de esa pantalla hay alguien que siente profundamente, alguien que le da peso a las palabras, alguien que está librando una batalla silenciosa entre su anhelo de ser visto y su terror a ser juzgado. Y esa batalla, esa sensibilidad, lejos de ser una debilidad, es una de las cosas más fundamentalmente humanas que existen. Así que la próxima vez que veas ese mensaje borrado en un chat, en lugar de llenarlo con tus peores sospechas, intenta llenarlo con un poco de gracia. Imagina a la persona al otro lado en su propia lucha con su propio cuarto interior. Y la próxima vez que seas tú quien presione ese botón, hazlo sin juzgarte. Reconoce a tu guardián, agradécele por intentar protegerte y recuérdale suavemente que ya no están en la selva. Que el riesgo de ser malinterpretado no es un tigre, es solo una invitación a ser un poco más valiente o un poco más amable contigo mismo. Me encantaría leerte en los comentarios. ¿Con cuál de los 3 arquetipos te identificas más? ¿El perfeccionista, el estratega ansioso o el abrumado emocional? No hay respuestas correctas, solo verdades que nos conectan. Si este espacio te da un poco de luz para navegar tus propios silencios, considera suscribirte y activar las notificaciones. Juntos seguimos descifrando los mensajes que se esconden a plena vista, porque al final la verdadera comunicación no se mide por la perfección de lo que envías, sino por la valentía con la que te permite ser con todo y el impulso de desaparecer. Y el mensaje más importante no es el que borras, sino el que te das a ti mismo justo antes de hacerlo. El mensaje de que, sin importar la respuesta, vas a estar bien.